Ok, bueno, otra vez bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya hablamos de un caso como el de Malintzin, una mujer en una situación extraordinaria y como, y esto no es extraordinario, sin embargo, los detalles de cómo sucedió en este caso particular, cómo los hijos de la nobleza, de la realeza, a pesar de ser realeza de un pueblo conquistado, reciben privilegios. Ahora quiero que hablemos de los que no aparecieron en los libros, de los que no aparecen en los registros históricos, a pesar de que sí aparecen en los registros judiciales. Las demás mujeres, las castas, las indígenas, incluso las españolas, incluso las mestizas. Bueno, aquí tenemos la portada de las leyes nuevas que hicieron, que causaron muchos conflictos a todos los niveles y en todas las y en todos los estratos sociales en la colonia. Y bueno, esta es una imagen de la encomienda española. Ok, la encomienda fue la primera institución político-social que España instauró en la Nueva España, en los territorios recién conquistados. Recuerden que, bueno, no fue una conquista puntual, no se terminó en ese momento, pero bueno, estamos hablando de la región central, de lo que es actualmente la República Mexicana, esa región central de los nahuas. Fue la encomienda. Y a pesar de que la encomienda era bastante feudal y un poco pan, sí fue un avance si la comparamos con lo que hicieron los españoles en las Antillas y en el Caribe, que es la razón, de hecho, por la que tuvieron que importar esclavos africanos, porque lograron exterminar a la población indígena o a la mayor parte. Entonces, aprendiendo de eso, pues, los reyes y los mismos conquistadores suavizaron un poco las condiciones con la encomienda. Como eran muy conscientes de que la conquista no era ni total ni permanente, ni... Bueno, entonces los encomenderos debían armarse. Entonces, eso era un requerimiento y dependiendo el tamaño de la encomienda, dependía cuántas personas, cuántos mosquetes, o sea, digo, según el tamaño, era proporcional al tamaño de la encomienda. Ahora, la, la corona se dio cuenta que el problema de las encomiendas y de la distancia es que propiciaban que se generara algo parecido a aristocracias locales, porque eran personas que conocían el terreno, que estaban en el terreno, que tenían recursos económicos, que tenían influencia en su medio, entonces querían evitar que se generara un poder paralelo al de la corona. Es un chiste entre historiadores que los burócratas y los funcionarios llegaron a conquistar a los conquistadores, pero hay algo de cierto porque, bueno, desde el punto de vista de Estado, de la corona, pues, tiene mucho sentido acotar esta fuente de poder. Por eso, bueno, también por otro lado, también por grillas internas y conflictos, ya ven que enjuician a Cortés, pero es la razón por la que los virreyes, aunque fueran de las Indias, no solían ser del lugar del que eran virreyes. Querían desarraigar a los poderes, querían que su lealtad fuera con Madrid, no con los ámbitos locales. Por lo que decidieron que la encomienda no sería heredada. Exacto. Porque esos eran son los orígenes de una aristocracia, ¿no? Ah, pues la riqueza, el poder político, heredades. Da la vuelta por ¿Eh? ese lado y te sientas. ¿Cómo? Ah, perdón, no me di cuenta que estaba abierto mi Ok, micrófono. no, Perdón. no te preocupes. Entonces inventaron la ley de sucesión, que decían que una encomienda solo podía permanecer en manos del encomendero durante una vida. Esa vida incluía al encomendero y a su mujer. Lo que querían era evitar que llegara a los hijos, a los nietos y así hasta el infinito y más allá. Hubo un par de excepciones que ya mencionamos, eran las encomiendas de Cortés y las encomiendas de los Moctezuma, de los herederos de Moctezuma.
Si recuerdan, esta fue la causa del larguísimo conflicto entre la hija de Malintzin y Juan Jaramillo, María Jaramillo, y su madrastra Beatriz de Andrade. Y también es la causa fundamental por la que la corona eventualmente terminó fallando a favor de Beatriz de Andrade, porque ella era mayor, porque no había tenido hijos, entonces pues, eventualmente se iba a extinguir cualquier, o sea, esa encomienda volvería a la corona más pronto. Las leyes nuevas intentaron suprimir la encomienda y se armó San Quintín. Se armaron los trancas. Ya les mencioné de la conspiración Ávila Cortés, justamente este problema de los criollos veían clara y justificadamente amenazada su fuente de ingresos, su fuente de poder político, entonces reaccionar. La reacción en Perú fue muchísimo más virulenta que en la Nueva España, pero el motivo fue el mismo. Aquí en la Nueva España ayudó que el virrey Antonio de Mendoza, ya saben, se obedece pero no se acata, entonces no las cumplió. Eventualmente fueron revocadas y se trató durante mucho tiempo de sustituirlas por algo llamado repartimiento, que más que esta institución feudal de cristianización por trabajo, era más trabajo, o sea, era solamente trabajo. No acabó de pegar del todo, eventualmente las encomiendas fueron eliminadas ya hasta principios del siglo XVIII, ya en realidad, en el terreno, no sé, porque en las leyes las eliminaron muy pronto. Una manera muy fácil de ver que tanto se cumplían las leyes es viendo cuántas veces repiten las mismas prohibiciones o las mismas obligaciones. Significa que nadie las cumplía, entonces cada cierto tiempo tenían que volver a ordenarlo y seguían sin hacerle caso. Entonces, intentaron, el caso es que en el terreno las encomiendas no terminaron hasta final, la primera mitad del siglo XVIII, 1718, 20, por ahí. Sin embargo, insistimos, la corona necesitaba tanto los terrenos como sus pobladores, entonces sí había, si bien fuera por interés, sí había un interés en proteger a la población. Primero porque, bueno, ya habían tenido la experiencia antillana, caribeña, entonces sí había un interés. Entonces, en 1549 eliminan el trabajo forzoso, exigen un salario, porque si no sería esclavitud, y bueno, un descanso, 30 días de trabajo por 20 de descanso. Esto tampoco se cumplió nunca, o sea, siempre estaba en paralelo las leyes, lo que debe ser y lo que pasa en el terreno. Los conquistadores pasaron de conquistadores a colonizadores, pobladores, a pacificadores, a lo que actualmente conocemos como los criollos. Y los criollos tuvieron a lo largo de todo el virreinato un conflicto con los peninsulares, con los burócratas, porque obviamente sus intereses eran conflictos. Eso, bueno, va a ser el motor y la explicación de muchas cosas que pasan después. Pero bueno, el caso es que los conquistadores, como receptores de encomiendas, era la parte fundamental de su ingreso económico y era la base del resto de la economía colonial, porque bueno, al recibir un ingreso de las encomiendas podían aventurarse en otras industrias, en otras empresas económicas. ¿Qué producían las encomiendas? Aparte de dinero, producían ropa. Esto viene mucho de la tradición indígena, que parte de los tributos eran mantas o arte plumario. Entonces, ropa, camisas, naguas, manteles, mantas, sábanas, comida y hombres para trabajar. O sea, era todo, o sea, cuando uno hablaba del valor total de una encomienda, hablaban de todo esto, en especie y en metálico. Entonces, una vez este panorama de la encomienda, sí hubo mujeres encomenderas, lástima que hoy no vino Antar, porque bueno, algunas mujeres que vinieron, aparte de recibir encomiendas, vamos a ver por qué, también combatieron al lado de sus parejas o solas. No se preocupen por los nombres, o sea, no es Macondo, no son los Buen Día. Quiero que noten similitudes, patrones, tendencias, olvídense de los nombres. Bueno, esta la tenía que poner, porque era Beatriz de Bermúdez Velasco la Bermuda. Un caso raro en que llegó soltera, participó en la pacificación conquista de Nueva Galicia, recuerden, es el occidente, Nayarit, Jalisco, tuvo 2 maridos. Obviamente, en esas condiciones de guerra, de frontera, era más común que murieran los hombres que las mujeres, y bueno, eso también demográficamente es... Bueno, el caso es que
Una mujer encomendera, de por sí las viudas en esta primera etapa, donde había muy pocas mujeres españolas, el simple hecho de que fueran españolas ya las hacía grandes candidatas, o sea, grandes prospectos matrimoniales. Si encima tenían una encomienda, con mayor razón. Esta es una de las razones por las que vimos casos como el de Leonor Cortés, que hacían de hijas mestizas de hombres principales, de conquistadores, les daban el estatus honorario de mujeres blancas. Sobre todo porque eran mujeres aculturadas y ya educadas en la cultura española. María Estrada, bueno, ella a diferencia de Bermúdez, era lo más común que llegaran con un esposo o un amante, con Juan Estrada, quien estuvo con Cortés de las Antillas. Entonces estamos hablando que fue de los primeros, de los principios. Estuvo presente en la batalla de Tenochtitlán y en la de Otumba. Eso es bueno, correspondiente con que haya o sea, en las primeras etapas. Se casó 2 veces más, recuerden lo que hablamos. Isabel de Ojeda igual estuvo presente en el banquete de Coyoacán, llegó antes, se casó, obtuvo una encomienda. Es importante que haya obtenido la encomienda de Cuernavaca, porque Cuernavaca recuerden que era parte del Marquesado del Valle. Entonces fue disputa legal con Cortés, porque aparte ya había un ingenio, entonces los árboles, bueno. Catalina de Albornoz, igual Jalisco, Colima, sigue siendo Nueva Galicia, el occidente, recibieron la encomienda de Pungarabato. Beatriz de Andrade, ya mencionamos el caso, era la viuda de Juan Jaramillo, que nuevamente quedó viuda, encomendera, a pesar de que le correspondían 2/3, por el tercio que le correspondía a la hija desobediente, por eso le quitaron 2/3 de la encomienda, y volvió a casarse con Francisco de Mendoza, sí, de los Mendoza del virrey. Entonces, Leonor López es el caso contrario. Leonor López era madre de otro conquistador, un conquistador de Nueva Galicia. Cuando muere su hijo, ella pierde la encomienda. Digo, hemos conocido los casos de encomiendas perpetuas, de encomenderos exitosos, pero no siempre funcionaba y no es el único caso de Leonor López. También hay más adelante una de origen indígena que se quedaron desprotegidas sin la encomienda. Beatriz González no estuvo en la conquista, pero no peleando, sino como enfermera, y en 1538 fue procesada por la Inquisición. El mismo caso de Juana Mancilla, pero Juana Mancilla es una historia muchísimo más interesante. Bueno, llegó con su esposo Alonso Valiente, que fue con Cortés a las Cibueras. En algún momento, mientras estaba en las Cibueras, porque fue a combatir a Cristóbal de Olid, que hizo lo mismo que Cortés le hizo a Velázquez, o sea, se le volteó, empezó a correr el rumor de que todos los expedicionarios a las Cibueras habían muerto. Entonces esto alborotó a todos los enemigos y malquerientes de Cortés. Y entonces todo el mundo promovió que las mujeres se volvieran a casar. Juana se negó a volverse a casar y decía, no, yo no creo que mi marido haya muerto, y tenía razón. El caso es que fue acusada de brujería. La Inquisición, si bien todavía no es la Inquisición que conocemos de la Palma y la Cruz, siempre fue usada como instrumento político de presión y de chantaje. Entonces esta pobre mujer fue acusada de brujería. Imagínense, cuando regresaron los expedicionarios, fue reivindicada igual de la misma manera pública y de la misma manera notoria. No tuvo herederos y le legó todo a María Jaramillo, la hija de Malinche. Entonces, noten cómo se está empezando, o sea, la corona tenía razón, se estaba empezando a armar un grupo de grandes lazos. Entonces, eso era lo que querían eliminar. Ok. María de Mendoza era hija del virrey de Mendoza. Se casó con Martín de Isio, que llegó con Pánfilo de Narváez. Recuerden que llegaron oleadas después de Cortés, no fue nada más Cortés y sus ilustrísimos. Cosa extraña porque ella hubiera estado incluida en la vida del marido. Entonces, al morir su marido, ya tendrían que haberle dejado la encomienda. Es entregada a su yerno. Y recuerden que desde entonces eran muy pleiteros. Ella apeló a la decisión. El caso es que en un caso muy extraño, por cédula real en 1576, muchos años después, se le otorga un mayorazgo a favor de su hija mayor. Los mayorazgos de por sí eran raros. Recuerden que uno de los hijos de Moctezuma lo consiguió. Pero un mayorazgo para una mujer, bueno, es rarísimo. Catalina de Montejo, nuevamente hija de Francisco Montejo, aparte de reclamar como la única heredera las mercedes que hubieran sido de su padre, era una mujer de negocio. Tenía casas en renta,
comerciaba con azogue, o sea, mercurio que se usaba en las minas de plata, y solicitó el monopolio de añil en Yucatán y Nueva Galicia. O sea, tenía dinero, sabía hacer dinero y estaba haciendo negocios. Leonor Osorio es otro caso de una encomendera, viuda encomendera no tan afortunada. Perdió la encomienda a la muerte de su segundo esposo, posiblemente fue antes de la ley de sucesión de 1536, y su tercer marido falleció en la isla. Es posible que haya sido lo que es actual Baja California Sur. Parecía una isla. Pero, insisto, no se hagan bolas con los nombres. Otra mujer, María Pineda, murió en la encomienda cuando mueren sus esclavos de Cocolistle, recuerden una de las primeras epidemias, 1545-48, entonces ya no hay indios, ya no hay esclavos, ya no tienes encomienda. Catalina Pizarro, la hija natural de Hernán Cortés, recibió junto con su otro hermano, su ilegítimo Luis, que acompañó a sus hermanos Martínez aquí en la conspiración, les dejó la encomienda de Chinantla. Recuerden que Cortés reconoció a todos sus hijos. Y sobre todo en la Mixteca y la Zapoteca no era tampoco, o sea, las mujeres mantuvieron mucho poder. A la pobre doña Isabel Ortiz no le fue tan mal, digo, no le fue tan bien porque tuvo 4 hijas, con su primer marido, con el segundo perdió la encomienda, la primera encomienda, recuerda la primera encomienda de Nuño Guzmán que le quitó las encomiendas a Isabel Moctezuma, pues se la quitó a mucha gente, o sea, no fue el único caso. Entonces, cuando solicita sus derechos, habla de por tener hijas aún por casar, tenían que pagar la dote de sus hijas. Entonces, no todas las encomenderas ni todos los encomenderos fueron tan exitosos, porque mientras más españoles había, más reducían las encomiendas, pero aún así, y a pesar de eso, siguieron siendo la base fundamental de la economía y de la articulación social en el virreinato. Sin embargo, si bien el ideal era una república de españoles, una república de indígenas, protegida articulada bajo la égida del poder real, así no fue. Como vimos desde el mero principio, empezó a darse el mestizaje. Después, con la introducción de los esclavos africanos, pues se mezcló, ahora sí que otra mezcla, otro componente a la mezcla racial social, porque en una sociedad tan jerarquizada la raza y la clase no estaban tan desarticuladas. Entonces empieza a dar todo lo que se llama las castas, que si el saltapatrás, que si el zambo, que si el mestizo, que si el criollo, que si el castizo. Era una cosa muy abierta. Y entonces yo quiero enfocarnos en las mujeres en todo ese espectro racial social. Ok. Todas las mujeres en Nueva España, especialmente las indígenas, sufrieron un descenso de estatus. Y ahorita van a ver por qué. Como les había mencionado al principio de la conquista, eran tan pocas las mujeres españolas que adoptaron a hijas mestizas como blancas o negras. Insisto, María Jaramillo, Leonor. A medida que aumenta la población y aumenta el mestizaje, también empieza a haber más mujeres, entonces cambia llamémoslo, el mercado matrimonial. Se exige más dote y entonces muchas más mujeres empiezan a ingresar a los conventos como una alternativa al matrimonio. Ahora, recuerden que solo los indios y los negros eran sometidos a trabajo forzoso. Esto va a ser muy interesante porque muchas mujeres van a preferir pasar a sus hijos como mestizos, aunque fueran ilegítimos, para salvarlos del trabajo forzoso. Entonces, si bien las mujeres en el mundo prehispánico no estaban en la gloria, no era un sistema tan de subordinación y desigualdad, era más bien como paralelo. Cada uno tenía sus ámbitos, o sea, eran como dos esferas paralelas, donde cada uno, o sea, había sacerdotes, o sea, tenían poder. Recuerden que la legitimidad era dada por la madre, la legitimidad de los gobernantes. Entonces, las mujeres perdieron mucho poder en todos los ámbitos, ya no podían ejercer como sacerdotisas, ya no podían confesar, o sea, era una parte de su labor religiosa, era la confesión. Se veían supeditadas al hombre, ya fuera el padre o el esposo. Entonces, o sea, sí fue les fue bastante peor. Luego, al eliminar la poligamia, no solo implicó que todos los hijos de las esposas secundarias pasaron automáticamente a ser ilegítimos,
ser bastardos, y o sea, aparte fueron abandonadas, se aprovechó que ya habían perdido el estatus y que eran vistas como prostitutas o esclavas sexuales. Y muchos españoles aprovecharon para quitar los terrenos que hubieran correspondido a esposas secundarias, porque ya perdían el estatus de esposa y ya no, pues es la concubina, entonces ahí hacían sus triquiñuelas. El caso de Malintzin es tan extraordinario porque ella tenía el triple riesgo de mujer, indígena y de clase baja. Las hijas de Moctezuma y Xicoténcatl solo tenían dos, no tenían el problema de la clase, pero sí tenían el problema de la raza y de género, pero bueno, ya vimos la clase pasada, qué papel jugaron en las alianzas y en la conformación, y en su conformación durante los años de lo que Restal llama la guerra hispano-tlaxcalteca. Ok, el matrimonio, bueno. El matrimonio era junto con el convento el ideal honorable de la mujer. Sin embargo, y a pesar de lo que podríamos creer, no se extendía a toda la población. Se solía dar, primero, obviamente en los grupos de la élite, porque implicaba legitimidad, implicaba alianzas familiares, como siempre ha sido, siempre la nobleza, las alianzas familiares y la legitimidad de los herederos, que es lo que determina que los descendientes permanezcan a la misma jerarquía racial y social, por herencia y por raza. Y se daba también un poco en las clases medias, porque era una manera que los trabajadores podían hacerse de asistentes y de operarios. Porque sobre todo se casaban a la hija con un oficial, y entonces el oficial ya es de la familia, y esa pareja iba a tener hijos, y entonces eso iba a extender bueno, iba a haber siempre mano de obra en el obraje, en el lugar de trabajo. Sobre todo después de Trento, el matrimonio no era un evento, o sea, no era, el matrimonio era del acuerdo de promesa, el acuerdo de dote, que era muy complicada, porque nunca dejaban de ser parte de la mujer, pero el marido la administraba, y como les decía, cuando hubo más mujeres y era más difícil conseguir marido, las dotes llegaron a subir mucho. Después venía el proceso de las amonestaciones, que todavía hasta hace algunos años usaba, que era de, los conocen, son solteros, no son bígamos, no tienen, así que hable ahora o cállese para siempre. Y después la consumación, que era ya, ok, ahora sí ya el matrimonio es oficial. Sin embargo, el matrimonio solía consumarse desde el acuerdo, desde la promesa. Entonces, si el hombre o sea, no cumplía, había grandes demandas. Aquí a todo mundo le encantaba demandar a todo mundo. Como este matrimonio no era básicamente, bueno, un objeto amoroso ideal, era más bien un asunto contractual. El concubinato era muy común y atravesaba todas las clases sociales. O sea, era muy común que un señor tuviera hijos con su esposa, con su concubina, con un amante y con un esclavo. Y que muchos de ellos vivieran en la misma casa. Era un crimen y un pecado, pero no, o sea, su persecución era muy laxa. Lo que generaba este concubinato era un alto nivel de ilegitimidad, y como atravesaba clases sociales, era muy común que fuera un hombre blanco, y una mujer mestiza, indígena o incluso una esclava negra. Incluso había testamentos que decían, bueno, quiero dejar cubierto a mi esclava Clementina y a su hijo Bartolomé, y curiosamente tiene el mismo apellido del señor. Ok. El adulterio, como siempre como seguimos sabiendo, sigue siendo, es más tolerado en el hombre que en la mujer. La mujer incluso podía ser muerta por honor, y también significaba que que la dote ya no era de ella, sino del marido. La bigamia era todavía más complicada. Si bien esa sí era perseguida por la Inquisición. Incluso recordemos que un nieto de Malintzin, un hijo de Martín Cortés, que vivía en Perú y luego regresó a la Nueva España, fue acusado de bigamia. Fue generada en parte por la gran movilidad de los hombres. O sea, abandonaban a las esposas y a los hijos, los hombres que las dejaban en España y se venían a las Indias, ya fuera Perú o Nueva España, o de una pasaban a otra. Incluso hubo un caso muy escandaloso de un señor pobretón que dejó a la mujer, no recuerdo si tenía hijos, se lanzó a la América, llegó a Nueva España, le fue bien, se casó con una mujer de dinero, y cuando regresan a España, pues resulta que le trinca que el señor ya estaba casado. Y la esposa,
esposa original, la primera esposa protestó, entonces se armó un pleito y eventualmente cada cierto año caía el escándalo y volvía a protestar. Eventualmente la segunda esposa, que era la que tenía dinero, llegó a un acuerdo y dije, mira, te va a pasar una lana, pero ya deja de andar levantando, deja de andar, pues ahora sí que haciendo escándalo, porque bueno, eso ponía en duda la honorabilidad de la segunda esposa, la legitimidad de los hijos del segundo matrimonio. O sea, era un problemón, o sea, no era nada más de, "Oh, ¿qué van a decir?". O sea, no, no, era un problema muy serio. Entonces, finalmente llegaron al acuerdo, yo te doy una lanita y tú, y funcionó. Los hijos ilegítimos, era muy común que hubiera hijos ilegítimos. Podían ser desde hijos de padres no casados sin impedimento para el matrimonio, hijos de adúlteros, madres solteras, suelen ir emparejados, o sea, un hombre casado que tiene una amante soltera, padres que eran emparentados por lo que no podían casarse, hijos de curas y o monjas e hijos de prostitutas. Sin embargo, los huérfanos eran considerados legítimos, lo que significa que había un alto nivel de abandono. El destino de los hijos ilegítimos dependía enteramente del padre. Ya era diferente un hijo que una hija, por todo lo que implicaba. Cortés sí era un caso, insisto, Cortés era un tipo bastante, digo, así que ponía la lana donde ponía la boca y si no legitimó a todos sus hijos, sí legitimó a Martín Cortés, claro, como todavía en ese momento no tenía herederos legítimos varones, también legitimarlo fue un momento, o sea, le convenía, bueno, tener un heredero legítimo, ya después nació Martín Cortés Zúñiga y bueno, ya fue el segundo Marqués del Valle, pero sí le convino, ¿no? También reconoció a Leonor. Pero si el padre no los reconocía, era un problema, porque si eran chicas no recibían dote y aparte las hijas sin padre eran mal vistas. Y sí, sobre todo si la madre solía ser indígena. Aunque el padre fuera español, los hijos no reconocidos eran criados por la madre en un ámbito indígena. Entonces el reconocimiento sí tenía implicaciones muy fuertes. Es por eso que Leonor pudo ser criada como española, con el licenciado Altamirano, pero muchas hijas y muchos hijos de ilegítimos que no fueron reconocidos por el padre seguían, o sea, eran criados por una madre soltera, lo que daba el estigma, y era muy común que las hijas repitieran ese patrón de hijos ilegítimos. Aunque no lo crean, uno sí se podía divorciar en esos tiempos, pero era muy complicado. Como sigue pasando, generalmente lo solicitaba más la mujer y lo podía solicitar por la mala vida, violencia física y o emocional. Que no cumplieran con las obligaciones monetarias. Digo, si estás en una sociedad patriarcal donde la mujer depende completamente del hombre, hombre, el tipo cumpla. O infidelidad. Sin embargo, abrir un proceso de divorcio era complicadísimo y de entrada acusaban su reputación. El hombre podía ser infiel y estar malgastando la herencia, la dote de la esposa, que eran ambas causales, pero a la que encerraban en una casa de recogimiento era ella, porque tenía que prometer su virtud y el honor del marido. Y aunque se lograran divorciar, que era raro, pero sí llegaba a suceder, el estigma de la mujer era permanente y ninguno podía volver a casarse. Había anulaciones como las actuales, o sea, como las que siguen siendo religiosas, que si se demostraba que el matrimonio no se había consumado, básicamente la solicitaba la élite, por lo que ya hablamos, la importancia del matrimonio para establecer alianzas y legitimidad. El honor, hemos hablado del honor. El honor es el viejo cliché del honor español, las doncellas. Pues sí, el honor se tenía o no se tenía, pero un hombre lo podía ganar o mantener, las mujeres solo lo podían perder. Y no era que la mujer perdiera su honor, era que la familia de la mujer se veía afectada por el honor del padre, por los deslices de la mujer. Y como seguía siendo hasta hace no tanto, era relacionado con el sexo. El honor de la mujer se medía de la cintura para abajo. Entonces, una mujer podía ser doncella, casada, soltera. La diferencia entre una mujer soltera y una casada es que la soltera no era virgen, no era doncella, viuda o religiosa. Y todas esas etapas implicaban un recogimiento o reclusión. Si bien una mujer no vivía en un convento o en una casa de corregimiento, se esperaba que fuera recluida, protegida en la casa del padre. Por eso una mujer cuyo padre no la había reconocido y no vivía bajo el techo de su padre, era vista sospechosamente. La reputación lo era todo y todo podía ser una transgresión. Eso de los duelos y ¿no? Así era. Sin embargo, las apariencias eran más importantes que la realidad. Mientras todos creyeran que tu hija fuera honorable y honesta, si la pobre mujer, si tu hija se embarazó,
y lo puedes ocultar, ya le hiciste. Entonces el aborto, el infanticidio y el abandono eran muy comunes. Sí, ya sé que suena a telenovela, pero ¿qué quiero decir? Así funcionaba. También las mujeres indígenas recurrían al aborto, al infanticidio y al abandono, pero por causas diferentes, los vamos a ver más adelante. Existía la prostitución, que incluso hasta también hace poco era tolerada como un mal necesario, es decir, bueno, es un desfogue, entonces las mujeres honestas, honorables están a salvo, exigía una supervisión gubernamental. Entonces, en ese caso, las mujeres públicas, que si eran llamadas, pues más espantosa, protegían a las mujeres honradas. Por lo que hablamos de la reputación de la mujer que afecta a toda su familia, las mujeres, o sea, ahora sí que las prostitutas debían ser huérfanas o abandonadas, es decir, no podían tener una familia cuya reputación fuera perjudicada por su actividad. Esto es en el ideal, obviamente. Había muchas mujeres que ejercían la prostitución de forma privada, ya sea a través de alcahuetes, fueran sus madres o sus esposos, o como manera de sobrevivencia. Porque como las abandonaban con hijos, pues había muchas que, sobre todo entre mujeres españolas, porque recuerden que las mujeres españolas, el viejo cliché del hidalgo, hijo de algo que no puede trabajar con las manos. Entonces una mujer blanca se veía impedida de trabajar en cualquier otra cosa. Y además, sumemos que para los hombres, que eran los consumidores de la prostitución, pues no tenían por qué pagar por estar con una indígena o una negra. Era casi, casi su derecho de raza. Entonces, las únicas a las que les pagarían serían las españolas. Entonces, se daba muy por lo escondidito, pero sí se daba también en el ámbito privado. Es decir, la naturaleza humana, como siempre ha sido. Esto que hemos hablado de ilegitimidad, legitimidad, se daba más evidentemente en ambientes urbanos, criollos y mestizos. En ambientes rurales donde los sacerdotes no llegaban, donde la legitimidad era más prevalente, y por esa misma razón, bueno, también por lo que he hablado del concubinato, incluso de la violación, el mestizaje, o sea, se daba mucho mestizaje, pero era menos, o sea, era más común. Recuerden que les dije que las mujeres, sobre todo indígenas, recurrían a la contracepción, el aborto, el infanticidio. Es porque a pesar de la catástrofe demográfica, seguían resistiendo, o sea, querían evitar traer niños a este mundo. Sobre todo en esa situación, desposeídos, recuerden el triple riesgo, raza, género, clase. No querían reproducir, o sea, literal, reproducir esas condiciones. O a veces llegaban a incapacitar a los niños, niños varones, para que no pudieran trabajar o ocultarlos en el censo. O tratarlos, o sea, decir, no es que mi hijo es mestizo, igual hijo de un español, y como era tan común, y de verlo, pura, no ibas a ver. Porque si eran mestizos no estaban obligados al trabajo. O sea, ven cómo a través de todo esto hay un sustrato de violencia generalizada, o sea, no solo por el ambiente de frontera, no solo por el ambiente, o sea, hay una violencia prevalente que permea todas las capas sociales, todas las razas. Entonces, bueno, se da. Las mujeres urbanas, no necesariamente de... Recuerden como decíamos que, bueno, antes de volver a las urbanas, igual en el campo, muchas veces como los hombres tenían que trabajar ya fuera en las encomiendas o en los repartimientos, el repartimiento se terminó concentrando en el área agrícola, textil y minera. Si los hombres tenían que ir a trabajar a estos lugares, dejaban descubiertas sus propias milpas o sus propios trabajos. ¿Y que quién recaía? En las mujeres. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo o sea, cómo recae esta carga sobre las mujeres. Y nuevamente, hubo muchas leyes que impedían que las mujeres embarazadas trabajaran en la mina. Seguían trabajando en la mina si había que trabajar. Entonces, las mujeres cargaban el trabajo del hombre porque estaba o se había ido o había muerto o estaba trabajando para los españoles o habían sido abandonadas. Las mujeres se encargaban de alimentar cuando llegaban los dignatarios, que los alimentaba. La industria panadera la tenía la mujer, o sea, era una de las cosas que se podía dedicar la mujer. Y en los
En el campo urbano pasaba algo muy parecido. ¿Recuerdan que hablamos del gremio y de cómo los oficiales se casaban con las hijas? Pues las hijas no era nada más que se fueran a casar con el oficial, trabajaban. Sin embargo, no tenían cargos directivos, no podían entrar al gremio como oficiales o como... pero solían trabajar con sus esposos y sus hijos. Se destacan, bueno, alfarería, velas, sombreros, textiles, seda, tabaco, cuero, farmacia. En la imprenta era muy común que muerto el impresor titular, la imprenta pasara al hijo, a la esposa, y quedaba viuda de Calderón, viuda de Ibarra. Viuda de Ibarra fue en España en el siglo XVIII, fue muy largo. Y muchas veces fueron viuda e hijos de Ibarra Calderón. De hecho, el primer impresor que llegó a América, al Nuevo Mundo, que fue Juan de Pablos, que era un operario de Juan Kronberger, que llegó con el virrey Mendoza y con Juan de Zumárraga, bueno, por sus gestiones, llegó con su esposa, Jerónima Gutiérrez y Núñez. Y los dos trabajaron en la imprenta. Sin embargo, como les había dicho, la panadería, el bordado y las comadronas eran exclusivos de las mujeres. Nuevamente vemos como el tema de la salud pasaron de ser las curadoras, curanderas, a las comadronas. Sin embargo, sí seguían ejerciendo la curandería, pero era también un poco parecido a la brujería, vamos, o sea, más bien dentro de ese manto. Vamos a llegar a eso. Bueno, esta es una portada de un libro de Juan de Pablos de 1557. Digo, bueno, lo puse por... Ahora, los conventos. Ya hablamos de lo que pasaba a una mujer dentro de el matrimonio. ¿Qué pasaba cuando una mujer no se casaba y entraba al convento? Recuerden que eso se hizo más común a partir de que ya había más mujeres españolas, entonces ya había una competencia por maridos, entonces cada vez subía más la dote. Obviamente los conventos reproducían la estructura jerárquica del resto de la sociedad. No es lo mismo las monjas, hijas de élite, que entraron con fuerte dote, que las adoptadas, que las negras. Muchas cuando entraban con sus clavos, con sus sirvientes y les amueblaban su celda con un lujo y un primor. Pero también llegó a ser las mujeres dentro de los conventos, o todas las abadesas, llegaron a tener mucho poder. Porque los conventos como instituciones eran también instituciones económicas. Prestaban dinero, tenían intereses, compraban cosas, invertían. Entonces llegaron a tener mucho dinero. Entonces, ¿quién fuera la abadesa de ciertos conventos? Era una decisión muy importante y había grillas y entonces igual apoyo desde fuera y porque todas las familias importantes tenían hijas monjas en distintas órdenes. Entonces, que una de estas hijas de estas familias fuera abadesa de tal o cual convento, les daba acceso a lo que se hacía en ese convento. Entonces, pues, las elecciones eran un tema. Estamos hablando de elecciones. En el siglo XVI y las mujeres podían elegir, bueno, las monjas, no todas, pero podían elegir una abadesa. Digo, no todos los conventos había estas grillas de alto nivel, había conventos muy santos, donde sí se dedicaban a la contemplación y a la reflexión y a la oración, pero no en todos. En estos conventos estamos hablando que las mujeres fumaban, bebían, recibían visitas, jugaban cartas y se la pasaban cachetón. Y eso fue no solo en el siglo XVI, eso se fue pronunciando y muchos, tanto provinciales de las órdenes como obispos y arzobispos, intentaron acotar este poder, pero nuevamente estamos hablando de los criollos versus los funcionarios peninsulares que podían ser también funcionarios religiosos. Entonces, bueno, había una grilla y un sanquinito. Entonces los conventos no eran tan aburridos como nos podemos imaginar, o como parecerían. Las mujeres también encontraron forma de resistencia. O sea, ya hablamos de cómo las mujeres indígenas hacían una resistencia reproductiva, pero también la brujería y el misticismo fueron ámbitos de resistencia. Como ya mencioné, las mujeres indígenas
perdieron todo un ámbito de desarrollo personal, profesional, económico, ¿verdad? Que era la religión. Entonces, las beatas iluminadas, al recurrir al misticismo, adquieren un poco de esa agencia. Ya no son solo las peligresas, las ovejas guiadas por el pastor masculino. Sobre todo porque entonces empiezan a tener visiones, y sus confesores las empiezan a usar como un ejemplo de virtud cristiana. Entonces se hace una cadena. Entonces eso se ve favorecido, promovido, y ellas aprovechan ese ámbito para recuperar un poco del poder como mediadoras religiosas y como poco sacerdotisas. Y esto lo hacen mujeres blancas, mujeres mestizas y mujeres indígenas. Pero nuevamente, pero insisto, es este papel de, ok, tengo cierta agencia en el ámbito religioso. Santa Rosa de Lima fue una mística, obviamente Santa Rosa de Lima no fue procesada por la Inquisición, pero muchas de sus seguidoras sí. El misticismo se movía en una finísima línea entre la ortodoxia y la heterodoxia, lo que nuevamente, claro, sí veían que sí estaba en esa frontera, entonces sí era visto sospechosamente. La brujería. Imagínense nada más una brujería que tenía elementos de la perseguida brujería medieval europea, de el conocimiento indígena y de el africano. Es una bomba, ¿no? Entonces, y nuevamente las esposas, las mujeres lo usaban para subvertir el poder, ya fuera sobre sus esposos, ya fuera porque eran infieles o porque fueran impotentes, sobre los curas o sobre sus dueños si eran esclavos. Digo, las que más hacían brujería eran mestizas indígenas y negras, pero bueno, el público era mestizos españoles, mujeres. Entonces es una subversión del orden establecido al voltear el poder, al darles poder a las mujeres sobre los hombres. A través de la comida, que nuevamente es parte del ámbito doméstico de la mujer. Digo, todos sabemos que eso no servía, que ni los hechizos, ni los embrujos, ni los sortilegios. Sin embargo, los hombres lo creían y lo temían, por eso era tan perseguida la brujería. Como hemos visto a lo largo de todo esto, hay una gran utilización del sistema judicial por mujeres, por los indígenas, por mujeres indígenas al defender sus tierras. Que si bien las mujeres no podían, o sea, no tenían esa personalidad jurídica y dos testimonios de una mujer equivalían al de un hombre, muchas veces eran las instigadoras y las que estaban atrás de la planeación de juicios llevados a cabo por los hombres de su vida, ¿no? Sus maridos, sus hijos, sus hermanos, sus familias. Entonces, lo que es muy prevalente a lo largo de toda la colonia son estas contradicciones, que si bien se van profundizando en el siglo XVII, empiezan en el siglo XVI. Esta primera contradicción entre los criollos, que deberían haber sido los líderes, deberían haber sido las cabezas, son supeditados a burócratas peninsulares. Entonces, esa contradicción se vio desde tan pronto como los levantamientos por las leyes nuevas, por la encomienda, que era lo más visible de este poder, de esa promesa de poder y de riqueza, y los intereses de la colonia. Es una gran contradicción y va a mover conflictos en el 16, en el 17 y en el 18. Por otra parte está la contradicción entre la velocidad y la magnitud de la cristianización y de la conversión y su superficialidad. Una vez pasado el entusiasmo de los primeros religiosos franciscanos, agustinos y dominicos, se empezaron a dar cuenta que la conversión era
muy superficial. Primero porque, bueno, la proporción de frailes o de sacerdotes con y los y los indígenas a los que tenían que evangelizar y convertir, pues era abismal. Entonces era casi, casi, incluso al principio los bautismos eran así generales, ya después les explicaremos. También estaba el tema de cómo evangelizar, cómo les explicas conceptos que ni siquiera tienen. Eso favoreció que se diera una especie de sincretismo, que los indígenas aprovecharan muchas figuras aparentemente católicas, cristianas, para esconder sus ritos antiguos. Entonces, esa es una contradicción que está presente, o sea, del optimismo inicial de Motolinía. Sagún vivió lo suficiente para pasar del optimismo a la decepción. Es otra contradicción. La contradicción entre los indígenas conquistadores y los indígenas conquistados, que los españoles empeñaban primero en diluir esa diferencia, o sea, porque ahorita nos estamos hablando de indígenas que son forzados al tributo y al trabajo, pero justamente el privilegio que recibieron los tlaxcaltecas y grupos que apoyaron a los españoles en primera instancia fue justamente estar exentos tanto del tributo como del trabajo forzado, que no era nada menor. Entonces, por eso los españoles querían eliminar esa distinción para que no, ya no son tlaxcaltecas, ya son indígenas, y los indígenas, y hacerlos tributar y trabajar. Y por eso es los mismos tlaxcaltecas y los indios conquistadores, por eso mismo, eran tan insistentes en usar el sistema judicial, en peticionar a la corona y a la audiencia y al consejo y al virrey y al que se dejara, para defender sus privilegios, porque no eran los privilegios de dígame don, dígame señor, eran los privilegios de los que defendía su economía, porque había muchos pueblos que al quedar abandonados, o sea, desaparecían, o lo que habíamos dicho, las mujeres que tenían que cubrir la supervivencia mientras los hombres trabajaban. Entonces era un tema vital, por eso se distinguían, por eso siempre que llegaban a nuevos lugares que habían sido conquistados, se establecían en barrios tlaxcaltecas. Sin embargo, se fueron mezclando, el mestizaje fue creciendo, esa contradicción entre lo que decían las leyes, entre lo que decía el proyecto y lo que realmente sucedía, no solo por la distancia, sino por la imposibilidad de muchas veces implementar las leyes y las órdenes. Entonces, esos pequeños intersticios que se iban aprovechando, porque bueno, en teoría, sí, los criollos no podían tener poder y no lo tenían, pero sí siguieron generando poder. La contradicción entre las mismas órdenes religiosas que se peleaban entre una y la otra, y el clero regular y el clero secular, todas esas contradicciones fueron generando algo distinto, que si bien en algún principio el ideal, la República Española y la República Indígena, si los indígenas son los trabajadores domésticos, ¿dónde van a vivir? Con los señores. Si las concubinas de los españoles son las indígenas o las negras, ¿dónde van a vivir? Pues cerca, digo, tal vez no en la casa, tal vez sí, pero cerca. Entonces, toda esa realidad que sobrepasaba las reglas, las leyes, los ideales, los planes, empezaron a generar algo distinto, empezaron a generar algo diferente, que desde finales del 16 y a lo largo del 17 se fue distinguiendo cada vez más. Los criollos empezaron a reconocer su diferencia, a sentir la injusticia con la que eran tratados, porque eran diferentes de los peninsulares, pero también eran diferentes de los indígenas, pero también eran diferentes de los mestizos. Entonces, todas estas contradicciones, la Nueva España fue en su momento una de las sociedades más diversas, porque estaban los indígenas, los españoles, los negros, los portugueses, los holandeses, porque recuerden que Carlos V era rey de Alemania y España, entonces los súbditos del rey Carlos podían pasar a la Nueva España, que tenía comercio con Filipinas
Y ese comercio, para llegar de Filipinas a España o a Perú, tenía que pasar por México, por Nueva España. Bueno, no era México, era Nueva España. Otra cosa que olvidé mencionar, las mujeres como agentes económicos, las mujeres eran las grandes consumidoras de sedas, de muebles, de cosméticos, de joyas, de adornos. Entonces, todo eso empezó a generar algo diferente, porque igual los mismos tlaxcaltecas, uso a los tlaxcaltecas como ejemplo, que seguían reclamando sus privilegios, reclamando el orgullo de sus abuelos, de sus padres, que se habían aliado voluntariamente a los españoles, igual que los herederos de Moctezuma, que seguían, literal, cobrando rentas de la cooperación, de la rendición de Moctezuma con los españoles, de haber sido los primeros en aceptar la religión católica. Ya eran diferentes, ya habían conquistado el noroeste, ya habían conquistado la región maya, ya habían conquistado Filipinas, estaban conquistando el norte. Digo, a mí me encanta pensar que los conquistadores, que Oñate, el conquistador Oñate del norte, estaba emparentado con Cortés. Entonces, a pesar de lo que hubieran querido, a pesar de todas las, o sea, de todas las utopías que hubo incluso atrás del descubrimiento de América, de todo lo que quisieron hacer, se estaba generando algo diferente. Los procesos históricos, recuerden, son muy lentos, son muy complicados. Entonces, insisto, hay que complejizar. Indios, o sea, ir más allá del indios buenos, pobres, conquistados por españoles malos y explotadores. Y hay 300 años de atasco y de estancamiento, y de repente en el siglo XIX se ilumina todo de nuevo, el liberalismo, ¿de dónde viene? O sea, todos estos procesos de identidad. ¿Por qué hay un águila y una serpiente y un nopal en el escudo de México? Si es el escudo de Tenochtitlán, bueno, pues pasó por transformaciones a manos de los franciscanos, de Montúfar, de los jesuitas. Es un proceso de siglo que inició en este momento, que inició desde la utopía no de Colón, hay algo más allá de Europa. ¿Qué hay más allá del océano? Es navegable, es asequible, vamos a llegar. Pues mira, si es habitable. Mira, si está habitado. Mira, tiene joyas. Mira, o sea, es un largo proceso. También, ¿qué haces con ese nuevo territorio que encontraste que ni siquiera debía existir? Pues el mundo es tripartita, ¿no? Europa, Asia y África. ¿Qué haces este continente en medio del océano? ¿Cómo lo integramos al devenir? Ahora sí que del universo, del mundo, de Occidente. ¿Qué hacemos con sus habitantes? Bueno, ok, optaron por, bueno, vamos a integrarlos como súbditos del rey, como, como cristianos, vamos a integrarlos, pero no es un proceso químicamente puro, no es un proceso limpio. Se modifica, cambia a los españoles, cambia a los indígenas, se hace algo distinto de ellos tres, seguimos agregando más elementos. Todo eso, yo ahorita estoy dando así una panorámica abreviadísima, ya me extendí hasta el 17 y 18. Es parte de lo que nos hace ser lo que somos y cómo somos. Pero como lo negamos o lo minimizamos, lo desconocemos, seguimos sin entender lo que pasa. Sí, Santa Rosa, sí. Entonces, por eso, insisto, me gusta dar estas pláticas. Digo, yo sé que les di una carrereada, no se preocupen por los nombres, yo sé que es mucha información, pero quiero dejar claro estos procesos de larguísimo aliento, que modifican a los de acá, a los de allá y a los de más allá,
el chile es un elemento fundamental de la comida hindú. La comida europea universal, sin chocolate, sin vainilla, sin jitomate o sin papa, ¿qué sería? Pero ellos también trajeron el cerdo. Entonces, insisto en que hay que dejar estos partidismos, estos reduccionismos. De entrada, tratar de explicar las cosas con buenos, malos, víctimas y victimarios no explica nada. Entonces, bueno, es a reserva de lo que ustedes ahorita quieran comentar, preguntar, discutir. Se trata de complejizar los procesos, de comprenderlos, de dejar de dividir las cosas exactamente de 1521 a 1810. Entonces, quisiera dejarlo, bueno, mi exposición, dejarla hasta aquí. Quisiera oírlos. Espérense. ¿Ya deja de compartir pantalla? Ah, ya no sé qué hice. Ah, no, dejar de compartir. Ya. Okay. Sí, listo, ahí estás. Ah, ok, perfecto. Entonces, quiero oír los comentarios, dudas. Gaby, buenas noches. Buenas noches, Natasha. Nada más una objeción. Por ahí hiciste un comentario en el cual yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál? Por ahí dijiste que la santería y la brujería y todo eso no sirve. No, no es cierto. Me gustó. Diego, te estaba escuchando sobre qué hacer de pronto con este nuevo mundo, qué hacer con esta integración de la sociedad. Recordé la controversia de Sevilla, una obra de teatro. Se determina que tienen alma porque ríen, ¿no? Y me imagino estar dilucidando si es un ser humano o no. O sea, tener que hacerse y plantearse esa pregunta antes de poder integrar es definir como español si la gente a la que estoy viendo es un animal o es una persona, ¿no? Claro, porque significa, si, o sea, qué derechos tiene y cuál va a ser tu relación con él. O sea, no era nada más discusiones escolásticas, teóricas. Todas esas discusiones, incluso las bizantinas discusiones de Colón, tenían implicaciones prácticas a todo nivel. Sí, sí, entonces, interesante el curso, Gaby, gracias. Vale, gracias. ¿Alguien más? Ah, bueno, Antar, ¿no llegaste al principio cuando sí llegaste a oír lo de las mujeres que llegaron con los conquistadores y pelearon? Incluso, bueno, No, no, yo llegué ya cuando estabas hablando sobre eh, empezaste a decir que no nos acordáramos de los nombres. Al ok, rato bueno, voy te a... apunto. Inés Muñoz, la amante de Pizarro, o sea, participó, bueno, hubo varias, hubo muchísimas, pero bueno, esta de las más conspicuas y participó activamente en los combates, incluso era bastante ruda. Y otra cosa, las mujeres fueron las que, es que los españoles introdujeron ganado y cultivo, sí, las mujeres. Las que hicieron la parte operativa fueron mujeres y fueron las que introdujeron los obrajes porque, pues, ok, ya traían las ovejas merino, pues hay que aprovecharlas. Entonces, nuevamente, destacar la participación de las mujeres que fue más allá de lo que, ay, sí, pobres esclavas, víctimas o madres o viudas. Digo, fueron todo eso, pero también fueron muchas otras cosas. Que va en relación a la pregunta que hice en el curso pasado. Decía Exactamente. yo, esa es la primera. Sí, llegué cuando estabas hablando de Leonor. Y De Leonor, estabas... sí, no, ya era otra situación. Sí, las primeras fueron, no guerreras propiamente, pero sí, sí estuvieron presentes en las batallas y evidentemente tuvieron una participación en ellas. También, aunque ella es de finales del 16 y más del 17, la monja alférez, Catalina de Erauso, Orizaba. ahí se va. Sí, 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 sí. Entonces,
Tenemos una seria relación con la monja Alférez por acá. Muchas gracias, Antar. ¿Alguien más? ¿Algo más? Ok, entonces, a menos que alguien más tenga algún comentario o duda, ¿les parece que lo... ¿Duda de ahorita o de las tres? Ok, bueno, entonces a menos que alguien más tenga otro comentario, ¿les parece que lo dejemos aquí? Por mi parte, sí, Gaby, muy bien. Ok, bueno, bueno, permítanme un segundo, voy a detener la grabación. Bueno, nuevamente gracias a todos por participar, por acompañarnos. Ha sido mi orgullo y mi privilegio. Gracias, gracias a todos. Y